Bienvenidos todos a nuestro video de enzimas. El tema será presentado por Ana Torres, Rafael Caballero y mi persona Elizabeth Mendoza. Esperamos que sea de mucho provecho para todos quienes lo ven. Las enzimas son proteínas que juegan un papel importante en las reacciones bioquímicas que suceden a cada momento dentro de nuestros cuerpos. Todo, desde digerir una baleada hasta flexionar los músculos frente a un espejo. Las enzimas son proteínas que necesitan de otras moléculas para poder funcionar de forma activa, es decir, deben activarse. Y lo hacen gracias a los cofactores enzimáticos que pueden ser iones o moléculas orgánicas complejas, como algunas vitaminas y aminoácidos llamadas coenzimas. El componente proteico de una enzima que carece de un cofactor esencial se denomina apoenzima, y las enzimas enteras con todo y sus cofactores se denomina holoenzima. Las enzimas actúan como catalizadores, lo que significa que aceleran la velocidad a la que estas reacciones bioquímicas suceden. Entonces, en lugar de esperar meses o años para que ocurra una reacción, puede suceder en milisegundos, lo cual es esencial para que la vida suceda. Imagínate tratando de digerir una sola baleada durante todo un año. Morirías de hambre antes de que pudieras hacerlo. La capacidad de las enzimas para acelerar la reacción es realmente alucinante. Como ya mencionamos, los catalizadores son moléculas especiales para acelerar la velocidad de una reacción química, y se dice que estos lo hacen sin modificar su estructura. Sin embargo, las enzimas sí cambian su estructura, pero lo hacen solo de forma transitoria durante la catálisis. Ahora, si tenemos una enzima con su sitio activo en color verde claro, lugar donde la reacción es catalizada, al que se unen dos sustratos A y B, que al interaccionar con la enzima hacen que ésta empiece a cambiar, lo cual es esencial para que la reacción ocurra. Entonces, la unión al sustrato ha sucedido y se ha formado algo que conocemos como complejo enzima-sustrato. La forma de la enzima ha cambiado y hace que A y B estén un poco más cerca, facilitando de esta manera la transferencia de una parte de un sustrato al otro, y ahora ya no son A y B, se han convertido en C y D. Entonces, al igual que A y B, la interacción de esos productos C y D con la enzima, es decir, el complejo enzima-producto, causan que la enzima cambie de forma y regrese a como estaba al inicio de la reacción. C y D son liberados del sitio activo y ahora la enzima está lista para reaccionar con más sustratos. Cada reacción bioquímica tiene un sustrato y un producto, así que vamos a ponerlos en este gráfico llamado diagrama de coordenadas de reacción. El eje X muestra cómo progresa una reacción, mientras que el eje Y muestra el nivel de energía en los diferentes puntos a lo largo de la reacción. Al principio tenemos el sustrato, llamémoslo A, con una buena cantidad de energía. Al final está el producto, o B, que ocupa un nivel más bajo en cuanto a energía. La energía del producto menos la energía del sustrato se llama energía de la reacción, también conocida como energía libre de Gibbs, o delta G. Debido a que hay una tendencia a mantener estados de menor energía, se produce una reacción espontánea cuando el producto tiene una energía libre menor que el sustrato, por lo que es negativo delta G. Entonces, digamos que estamos viendo una de esas reacciones espontáneas, pero entre pasar del sustrato al producto hay un paso de transición intermedio que tiene un estado de energía realmente alto. La cantidad de energía extra que requiere el sustrato para llegar al estado de transición, o sea la punta de la pendiente ascendente, se llama energía de activación, o delta G++. Tan pronto como entra en el estado de transición, la molécula es altamente inestable y necesita pasar a un producto más estable de baja energía, así que puede volver a ser un sustrato o un producto. Si se convierte en sustrato de nuevo, puede volver una vez más al estado de transición si hay suficiente energía de activación, pero si se convierte en un producto, entonces necesita incluso más energía para volver al estado de transición. Es por eso que con el tiempo, con millones de moléculas haciendo esto, la mayoría del sustrato se convierte en producto. Ahora,
Sin una enzima, el sustrato podría acumular la suficiente energía de activación para ingresar al estado de transición. Pero las enzimas ayudan a acelerar las cosas un poco más. Las enzimas son proteínas que se pliegan de una manera particular, por lo que tienen una especie de bolsillo llamado el sitio activo en su superficie. Cuando las enzimas se involucran en una reacción, el sustrato se une al sitio activo y juntos forman el complejo enzima-sustrato, y eso ayuda a estabilizar el estado de transición. Entonces las enzimas disminuyen ese requerimiento extra de energía para la reacción, convirtiendo gráficamente nuestra montaña en una colina. Considera esta analogía. Imagina a un niño que está nervioso por tener una vacuna. Él es el sustrato, y se convierte en un niño vacunado. Ese es el producto. El estado de transición es donde entra la aguja, y como puedes imaginar, el niño puede ponerse realmente ansioso y molesto. Un enérgico e incómodo estado. En este escenario, las enzimas son como adultos, que sostienen al niño y lo calman, reduciendo la ansiedad o el nivel de energía del estado de transición, y haciendo que todo pase más rápido y más fácil. Afortunadamente, las enzimas no se agotan en el proceso. Se adhieren al sustrato hasta que se convierta en producto, y luego sueltan el producto. Tan pronto como terminan, encuentran otro sustrato. Además, las enzimas y los sustratos son como almas gemelas bioquímicas. Cada enzima está diseñada específicamente para un tipo particular de sustrato. Por ejemplo, la amilasa es una enzima en la saliva que específicamente ayuda a romper los enlaces y reducir los carbohidratos grandes en moléculas de azúcar más pequeñas, que luego son descompuestas aún más por otras enzimas. Gráficos de Michael Menten. Ahora, la velocidad a la que las enzimas catalizan las reacciones bioquímicas se llama cinética enzimática. Y hay dos formas gráficas de ver esto. El primero es el gráfico de Michael Menten, que tiene la concentración de sustrato S en el eje X y la velocidad o velocidad de reacción o V, que es la cantidad de producto que se forma con el tiempo, en el eje Y. Si hay una cantidad fija de enzimas, la velocidad de la reacción aumenta a medida que se agrega más sustrato. Es decir, hasta que todos los sitios activos en todas las enzimas se saturan. En este punto, agregar más sustrato no servirá de nada, porque no hay más enzimas para unirlo, por lo que la velocidad de la reacción se estabiliza, o sea, deja de incrementar. El punto donde la curva se aplana corresponde a la velocidad máxima o Vmax en el eje Y. Ahora, podemos determinar Km, que es la concentración de sustrato a la que la velocidad de la reacción es exactamente la mitad de la velocidad máxima. Entonces, si miramos el eje Y y buscamos cuál es la mitad de la velocidad máxima, luego vamos paralelos al eje X hasta llegar a nuestra curva de reacción. A partir de ahí, vamos directamente hacia el eje X y Km será igual a esa concentración de sustrato. La razón por la que vale la pena encontrar Km es que refleja inversamente la afinidad enzimática. Si Km es bajo, solo se necesita una pequeña cantidad de sustrato para que la reacción se dispare hasta la mitad de su tasa máxima, por lo que estamos viendo una enzima con alta afinidad. Por otro lado, si Km es alto, entonces se necesita mucho sustrato para obtener una reacción que vaya a la mitad de la velocidad máxima, por lo que la enzima tiene baja afinidad por su sustrato. Fundamentalmente, estos gráficos nos hablan sobre el enlace o la unión entre sustrato y enzima. De hecho, la misma representación gráfica podría usarse para mostrar cuán fuertemente los medicamentos se unen a sus receptores, o incluso factores de transcripción que se unen al ADN. Entonces, mientras estamos aquí, veamos cómo la velocidad máxima o Km pueden aumentar o disminuir. La velocidad máxima depende del número de enzimas que pueden catalizar la reacción, por lo que aumentar o disminuir el número de enzimas aumentará o disminuirá la velocidad máxima. Una forma de aumentar la velocidad máxima es la inducción, que cuando hay un aumento en la expresión génica de una enzima.
Lo contrario, una disminución de la velocidad máxima podría ocurrir si hay una represión o silenciamiento de la expresión génica. Si hablamos de receptores o transportadores de membrana, regulación ascendente o la baja regulación de los receptores o transportadores en la superficie de la célula causarían un aumento o disminución de la velocidad máxima respectivamente. Finalmente, un medicamento puede bloquear enzimas, transportadores o receptores no competitivamente y causar una disminución de la velocidad máxima. Con la inhibición no competitiva, las moléculas inhibidoras se unen irreversiblemente al sitio activo de la enzima o reversiblemente a un lugar llamado sitio alostérico. El efecto neto es que los sustratos ya no pueden unirse al sitio activo y es como si el número de enzimas disponible hubiera disminuido. Entonces, los efectos de la inhibición no competitiva son similares a los que suceden cuando hay menos enzimas alrededor, disminuyendo así la velocidad máxima. Ahora, echemos un vistazo a Km, que varía según la afinidad enzimática. La afinidad depende de la forma de la enzima y de qué tan bien se ajuste el sustrato al sitio activo. Entonces, digamos que alteramos las enzimas de una manera que haga que se unan más al sustrato. Una forma de hacerlo es cuando una molécula llamada activador se une a la enzima y aumenta la afinidad de esa enzima por el sustrato, disminuyendo entonces a Km. Por el contrario, la inhibición competitiva puede usarse para disminuir la afinidad de la enzima. Un inhibidor competitivo se une al sitio activo en lugar del sustrato y no se metaboliza, bloqueando la enzima. Ahora, dado de que este es un proceso reversible, agregar más sustrato significa que es posible eventualmente competir y desplazar al inhibidor, y eso aumentaría a Km. Ahora, prácticamente hablando, una forma común de cambiar la forma de una enzima es a través de la fosforilación por quinasas o la desfosforilación por fosfatasas, y muchos procesos están regulados de esta manera en nuestras células. De hecho, los términos de desensibilización y sensibilización se refieren a cambios en la forma del receptor que disminuye o aumenta su afinidad por un medicamento. Gráfico de Lineweaver-Burke. Ahora, vamos a echar un vistazo a la gráfica de Lineweaver-Burke. Este gráfico se basa en la ecuación de Michaelis-Menten, que establece que la velocidad inicial de la reacción, o V sub 0, es igual a la concentración de sustrato multiplicado por la velocidad máxima, Vmax, sobre la concentración de sustrato más Km. Así que aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Para llegar a nuestro gráfico de Lineweaver-Burke, estamos escribiendo esta ecuación como un doble recíproco, por lo que, volteando todo al revés, obtenemos que 1 sobre V sub 0 es igual a Km sobre Vmax más 1 sobre la concentración del sustrato. Ahora podemos usar esta ecuación en la gráfica. 1 sobre V sub 0 va en el eje Y, y 1 sobre la concentración de sustrato va en el eje X. Convenientemente, después de voltear la ecuación al revés, Km sobre Vmax es representado como una línea recta, que intercepta los ejes X y Y. La intersección en Y es igual a 1 sobre Vmax, y la intersección en X, ya que es negativa para el origen de los ejes, es negativo 1 sobre Km. Por lo tanto, las intersecciones X y Y se pueden usar para identificar rápidamente Km y Vmax. El único truco es que, al igual que nuestra ecuación recíproca, ahora todo está al revés. Entonces, procesos como la inducción y la regulación positiva que aumentan la velocidad máxima en realidad hace que 1 sobre Vmax disminuya, por lo que la línea que representa Km sobre Vmax se inclinaría más abajo en el gráfico. Por el contrario, procesos como la represión o la baja regulación o incluso inhibición no competitiva que disminuye el Vmax aumentará 1 sobre Vmax, haciendo que la pendiente de la línea sea más alta en el gráfico. Así que el gráfico de Lineweaver-Burke se interpreta así. La estimulación hace que la línea recta parezca descender. La inhibición hace que ésta se dispare más alto. Eso es recíproco. Muy bien. Como un resumen rápido, las enzimas reducen la energía de activación requerida para que el sustrato entre en el estado de transición.
El sustrato se une a la enzima en el sitio activo, formando de esta manera un complejo enzima-sustrato, y se libera después de que se transforma en el producto. Hay dos formas principales de observar la cinética enzimática: el gráfico de Michaelis-Menten y el gráfico de Lineweaver-Burke. Ambas pueden usarse para determinar las dos variables cinéticas, Bmax o la velocidad máxima de la reacción y Km o la afinidad de la enzima por su sustrato. Muchísimas gracias por su atención.